Bien, continuamos en el programa y como lo habíamos anunciado, el ex procurador Iván Montoya nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y en efecto, hoy a las 7 en Canal N dimos a conocer esta carta que leía yo al inicio del programa, una carta que le dirige el secretario del Fiscal de la Nación desde el despacho de Chávarri a Rafael Vela, pidiéndole responda a los cuestionamientos del acuerdo con Odebrecht. Y bueno, Vela le dice, usted especifíqueme qué tipo de cuestionamientos quiere que le responda, porque los únicos que conozco públicamente son los que ha hecho la congresista Rosa Bartra, que ha criticado el acuerdo incluso desde antes de que este fuera de conocimiento público en sus aspectos más generales. La pregunta es, ¿podemos tomar esto como un acto de hostilización más y podemos considerar sospechosa la visita de Rosa Bartra al fiscal, que justamente 2 o 3 días después de esa visita cuestionada, cuando se sabe o cuando se dice que el fujimorismo está blindando a Chávarri en la fiscalía y que aquí hay una presión política para que no se revele la información o para truncar el acuerdo con Odebrecht, que Iván Montoya nos responda? Bienvenido nuevamente, gracias. Muchas gracias. ¿Esto qué sabor le deja, ex procurador? Sí, tiene todas las características de una interferencia en el ejercicio de la función fiscal, vulnerando efectivamente todo lo que conocemos, es decir, las garantías de independencia e imparcialidad que también gozan los fiscales. Es decir, no porque el Ministerio Público tenga una estructura jerárquica vetusta, no por eso no hay que considerar que los fiscales son autónomos e independientes, tanto como lo son los jueces respecto... ¿No hubo un cambio de norma de ley? Ayer alguien me decía, ojo, pero eso ya no es tanto así, o sea, igual Chávarri tiene derechos y prerrogativas, y es más, en el comunicado que le envía Sí, León cita un Patiño, artículo... sí, dice artículo 164 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Son artículos absolutamente generales que hablan de... No es un acto de rebeldía el de Vela de decirle, no, en oiga, absoluto, usted no me puede preguntar. Es todo lo contrario, en este punto es clarísima la interferencia. Creo que la Constitución nuestra reconoce ese estatus de los fiscales, ¿no? De autonomía e independencia, Sí. y más aún en diligencias que son reservadas. Este pedido concreto que implica conocer el contenido, detalle de los acuerdos de colaboración eficaz, que son muy sensibles en los casos que se están conociendo, implicaría un fiscal de la nación que solo es, digamos, es jefe en el ámbito administrativo del Ministerio Público, pero no en el ejercicio de las funciones concretas que ven los fiscales. Es la misma figura que en el Poder Judicial, porque alguna vez con Víctor Prado hemos hablado del tema y él decía, yo soy el titular del Poder Judicial, pero tengo que respetar las decisiones que tomen los jueces. Eso mismo hubiera querido escucharlo del fiscal de la Nación. Creo que no se logra entender, creo que ahora más que nunca no se quiere entender, que hace tiempo el Ministerio Público goza, y sus integrantes, ¿no? Porque el Ministerio Público son sus integrantes, gozan del mismo estatus que gozan los jueces, sino que hay una parte en la ley orgánica que tiene esa estructura jerárquica, pero repito, una lectura constitucional no acepta interferencias como estas, ¿no? Yo creo que con esto se cierra o se va cerrando un círculo que viene, aunque parezca mentira, desde el momento del primer audio donde se escucha el acuerdo entre Nostroza y Chávarri para reforzar con periodistas su imagen, porque era para asegurar su posición como fiscal de la nación. Y ahí yo ya decía que no era solo el mentir, el problema no era el mentir, el problema es que ahí estaba abdicando de la independencia, de la protección de la independencia e imparcialidad del Ministerio Público, algo que ahora efectivamente constatamos que no lo hace, sino todo lo contrario. Así? ¿Cómo así esa conversación lo lleva a esa conclusión? Porque se trata de un miembro de la Corte Suprema, estamos hablando de Nostroza, que interfiere en el Ministerio Público haciendo campaña o apoyando en la campaña para un puesto, una función en el Ministerio Público, que es sobre todo el fiscal de la Nación. Claro. Eso es una interferencia en la independencia del Ministerio Público. Con la anuencia de quien se iba a convertir en fiscal. Permitiéndolo al propio fiscal, efectivamente. Ajá. Ahora entiendo efectivamente, y con la serie de interferencias que ya venimos conociendo, que ya no queda mayor duda de la pretensión de sabotear la investigación. Creo entonces que acciones como las que se están haciendo ante la Comisión Interamericana o cualquier otra que se pueda hacer internamente, aunque no sea usual o corriente,
podrían hacerse, ¿no? Un amparo, por ejemplo, pidiendo una medida cautelar para que el fiscal Chávarri no pueda interferir en el equipo. Yo sé que eso es afectar sus funciones, pero estamos en un punto en el que ya se cierra un círculo en la que las investigaciones, por el caso Lavallato, tienen una connotación muy especial, ¿no? En la que está en juego intereses en las que todos los ciudadanos nos vemos involucrados en que deberían protegerse, ¿no? Bueno, la situación de Lavallato viene y viene fuerte. Viene la información de Odebrecht y el propio Rafael Vela ha señalado que este acuerdo, entre otras cosas, contempla la participación de los exfuncionarios en las audiencias durante el juicio. Claro. Es decir, y bueno, Globo no exageraba cuando decía ayer en un titular que esto podría traer consecuencias devastadoras para la clase política peruana, porque al margen de la información que se pueda obtener en reserva y de cómo la consideren los fiscales, el solo hecho de exponer una audiencia, imaginemos una audiencia pública, como las que hemos estado viendo con las exposiciones de José Domingo Pérez y las defensas de los investigados en el Ministerio Público. Imaginemos una teleconferencia con Marcelo Odebrecht, que de acuerdo a este acuerdo podría hablar, o con el propio Jorge Barata, a quien Brasil podría autorizar incluso venir para prestar una declaración, y que sea Barata o que sea el propio Odebrecht o cualquiera de los otros funcionarios que hable en televisión abiertamente y que diga las cosas que pasaron, a quién le entregó el dinero, cómo le entregó el dinero. Eso puede ocurrir, eso va a ocurrir si el acuerdo finalmente se sella con la decisión del juez y si todo sigue el curso regular que debería seguir. Y eso va a tener un impacto político, no solamente jurídico, sí, ¿no? Sí. De hecho, esa cláusula que permitiría que los que ya vienen colaborando puedan participar en las sesiones de audiencia oral, primero es vital, porque si no existe esa garantía, las declaraciones hechas ahora se caen. Claro, y ya no es como el fiscal interpreta ahí, lo que dijo, sino lo vamos a escuchar todos. Claro, recién ahí esos testimonios son prueba. Cuando se actúa en el juicio oral, los televidentes deben conocer eso, digamos. Por ahora no son prueba, digamos, son elementos indiciarios, ¿no? Son fuente de prueba, como se dice, pero ahí son prueba, cuando empiezan a ser declarados y se entra el contraste. Sí, efectivamente, verlos, escucharlos, contradecir, incluso en un careo, por sí mismo ya tiene un impacto político. Y los detalles adicionales que pueden seguir diciendo, yo no sé si efectivamente los procesados van a atreverse a pedir careos o confrontaciones. No, me parecería que van a salir perdiendo probablemente con los detalles incluso adicionales que se puedan decir en esas sesiones. Claro, en ese marco. Ahora, quería aprovechar su presencia para abordar también otro tema que el día de hoy hemos conocido, que es esta famosa fotografía y este chat. Amigos de Cecitar, el diminutivo era por el lado, a propósito de Nostroza, en el que participa Jessica León Yarango, integrante de la sala que tiene que resolver la apelación de Keiko Fujimori. Hay congresistas que dicen la señora debió inhibirse por una relación con amistad. Una fotografía, un chat para coordinar el cumpleaños, ¿no? Bueno, acá creo que en algún momento en el chat y Nostroza refiere que absolvemos al gordo, me parece que dice absolvemos al... Por Toledo creo que es, ¿no? Al Cholo, y él paga, no sé, algo así, hace una alusión. Pero en cualquier caso, sobre la figura de María Jessica León Yarango, que es lo importante aquí y a quien se ha cuestionado, ¿tendría que participar o esto la deja fuera de juego en la apelación? ¿Merecería que la señora diga, ante la evidencia de mi cercanía con Nostroza debo abstenerme? Dos cosas, ¿no? Dentro de las cláusulas específicas de recusación que sirven para poder también pedir la inhibición, no estaría expresamente, ¿no? Por lo tanto, formalmente no tiene impedimento de continuar en la audiencia. Una fotografía o un chat, no. Hay como una secuencia de supuestos de relaciones familiares, ¿no? En fin, que sí habilitan efectivamente una recusación o la automática inhibición. Pero hay una cláusula abierta en la que efectivamente otros supuestos graves que podrían colocar, que es interpretable. Yo creo que el desarrollo que se tiene sobre la independencia e imparcialidad de los jueces ha trascendido estas cláusulas positivas que pueden estar en el Código. Se exige ahora que los magistrados tengan también
den frente al público, porque también se trata de eso, apariencia de imparcialidad y apariencia de objetividad. Y estos sí son elementos muy graves que cuestionan o resquebrajan al menos esa apariencia, pero creo que en el fondo también la fotografía que muestra una intimidad, digamos, una relación muy cercana con un vocal supremo absolutamente cuestionado y en pleno proceso de extradición. Y Pero la fotografía como tal, usted dice, porque a ver, hay quienes han dicho, pero la fotografía, a ver, cualquiera podría aparecer circunstancialmente en esa foto. Por eso le mencionaba el chat, porque en el chat sí se revela una conversación. El chat sí habla, ¿no? hay una frase en la que se menciona y dice, gracias por la invitación. Claro. Y dice, por una ocasión Ahí tan está, especial. ese es el chat, claro, ese es el chat, pero además es el título, Amigos de Cecitar. Claro. O sea, son los amigos de Cecitar los que están ahí. Y cuando dice por una ocasión tan especial, o sea, no ha sido cualquier cumpleaños tampoco, ¿no? Parece que es de una persona muy especial y claro. Claro, se corroboraría con la foto, digamos. Sí, reitero, no hay una descripción taxativa que permita la exclusión, pero sí muestra en un proceso tan sensible un resquebrajamiento de esa Somos apariencia. Rusia, todos celebrando Somos Rusia. Bueno, sí. Somos Rusia, aplausos, ¿no? Un tour, hagamos un grupo, Abel para el tour, me apunto, Rocío Romero, todos se apuntaban, el Cholo paga, jajaja, y lo absolvemos. El Cholo era Isabel Concha, creo que no. ¿El Cholo era Toledo? Sí. ¿Sí? El Cholo paga. Sí, dice después que es una broma, ¿no? Pero... Claro, pero bueno, ¿no? Como estamos de sensibles realmente... Sí. Y lo otro es que efectivamente la relación muy cercana y ahora vemos la conexión, no es tan indirecta tampoco con el propio proceso, en el caso que se está ventilando ahora de la apelación, sí, creo que hubiera sido más que recomendable, yo diría un imperativo ético de la propia vocal, inhibirse, ¿no? Inhibirse de conocer esta apelación y esperar la configuración de la sala con otro vocal que no tenga estas relaciones o implicaciones personales, amicales, intensas, con un magistrado que indirectamente tiene una vinculación aquí, ¿no? Correcto, le agradezco mucho, doctor Montoya, que haya estado con nosotros y será hasta una próxima oportunidad. Creo que es la primera vez que viene el programa. Sí, creo que sí. Es la primera vez, pero no será la última, no sin duda, porque el seguramente. caso todavía tiene para largo y tendremos mucha información a partir de enero. Vamos a ir a la pausa y vamos a